Bendito sea Cristo. Estamos en Mateo 24, el tema titulado es, hermano, las señales del fin para la iglesia de Cristo. Dice así, Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? El edificio, el templo, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Dios bendiga su palabra, hermano. Ya hemos orado por la palabra, también tome asiento. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, el cristianismo es la filosofía, la cosmovisión terrenal, la más coherente, la más razonable. En el mundo hay muchos pensadores, hermano, que ellos entienden la vida humanamente, pero el cristianismo no es una filosofía humana. O sea, el cristianismo no es un pensamiento humano. De Pablo, que estuvo filosofando y pensando, Isaías, no. El evangelio, el cristianismo es palabra de Dios, es la mente de Dios. Aleluya. Es la mente de Dios que ha sido manifestada a través de santos hombres de Dios. Por eso decimos que el cristianismo no es una filosofía humana, porque los pensadores intelectuales actuales y del pasado ponen al cristianismo como si fuera un pensamiento más. Y eso no es correcto, eso es falso. El cristianismo es la mente de Dios revelada a la humanidad. Entonces, rápidamente, hermano, cuando Daniel estuvo orando para que Dios le revelara lo que iba a pasar con el pueblo que estaba esclavizado allá en Babilonia. Y Daniel decía, Señor, ya se van a cumplir los 70 años de castigo, disciplina, porque nosotros, decía Daniel, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, estamos acá en Babilonia disciplinados. Y ya se van a cumplir los 70 años, Señor. Y Daniel oraba, ¿qué va a pasar con tu pueblo? Hablando del pueblo judío, ¿qué va a pasar con tu pueblo, Señor? Y Daniel oraba un día, 21 días, hermano. Y Dios, hermano, manda al ángel, Dios se le aparece, manda al ángel, hermano, y el ángel le dice, Daniel, muy amado de parte de Dios. Muy amado de parte de Dios porque tú amas al pueblo, porque Daniel estaba comiendo rico, calientito, tenía buena ropa, pero él, hermano, se identificaba con el pueblo. Y él tenía amor al pueblo, como nosotros tenemos que tener amor al pueblo de Dios y a los pecadores también. Entonces, Dios dice, muy amado, mira, ¿sabes qué, Daniel? Te voy a mostrar lo que va a pasar con tu pueblo después de 70 años, pero también te voy a mostrar, te voy a revelar todo el fin de este mundo. Te voy a enseñar todo lo que va a pasar con la humanidad, los imperios que van a venir, los imperios que se van a levantar y el fin del mundo. Gloria a Dios, hermano. Entonces Daniel pidió qué va a pasar después de 70 años con los judíos, pero Dios le dio más, o sea, Dios le reveló más, le dio más a Daniel. Hermano, esta profecía en Daniel se cualifica con Apocalipsis. Entonces, ahora estamos ya, hermano, hace 2000 años atrás, cuando Cristo ya está en la tierra y Cristo, hermano, ya se va a ir. Entonces el Señor hablaba, ya me voy, me van a matar, me van a crucificar, ya me voy, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, ya me voy. Y el Señor, hermano, estaba en el templo y sus discípulos le dijeron, Señor, mira este templo, qué bonito, qué hermoso, mira este edificio, mira las paredes, las columnas, el acabado, y era un templo hermoso. Y el Señor Jesús le dice, de este edificio hermoso, bonito, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los apóstoles, los discípulos, hermanos, se asustaron y no le dijeron nada al momento, pero después ellos se le acercan a Cristo y le preguntan, ¿cómo es esto que el templo va a ser derribado? Si este es el templo de Jehová, de la casa de Dios.
Imposible, no puede hacer. Dios es poderoso, Dios no va a permitir que el templo sea derribado. Pregunta, ¿lo derribó una vez o no? Claro. El templo fue destruido ya por el pecado del pueblo. Que el pueblo pecó contra Dios. Entonces, ahora el Señor dice, este templo va a ser derribado. Y ahora los discípulos se acercan a Él y le preguntan por este tema. Mire, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Se le acercaron, consejería, diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Están preguntando estas cosas en plural, ¿correcto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del sí? Entonces, acá los apóstoles hacen tres preguntas. Tres preguntas. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuáles son las preguntas? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Esa es la primera pregunta. Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo se va a destruir el templo? La segunda pregunta dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuáles son las señales habrá de tu venida? Tú dices que te vas a ir a rezar. ¿Qué señal? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué señales será de tu venida? De la segunda venida de Cristo. Y la tercera pregunta, ¿y qué señales habrá del fin del siglo? O sea, del fin del mundo cuando todo se acabe. Gloria a Dios, hermano. Tres preguntas. ¿Correcto? Entonces el Señor Jesucristo acá va a responder las tres preguntas que son, hermano, la respuesta a lo que muchos hombres y mujeres tienen de esta vida. La cosmovisión perfecta tiene que responder, pues, ¿para qué estamos acá? ¿De dónde hemos venido? ¿Quién creó todo esto? ¿Quién va a responder? Platón, Sócrates, el humanismo, la ilustración. ¿Quién va a responder? Dios va a responder. Y Dios responde. Y acá el Señor dice, les voy a revelar el fin del mundo. Ya, lo que va a acabar en esta tierra, en este siglo presente, esto se va a terminar. Gloria a Dios, hermano. Y acá dice la palabra, miren, nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ya? Está respondiendo las señales de su segunda venida. O sea, antes que venga Cristo en su segunda venida, dice, vendrán falsos cristos, oirán de guerra, rumores de guerras. Dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, epidemias, pandemias, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces, ese es el comienzo, ese es el inicio. Yo he escuchado, hermano, algunas personas que se burlan de esto y dicen, pero si hay terremotos y no viene Cristo, hay pandemias y no viene Cristo. Pero el Señor dice que ese es el principio, no es el fin. Entonces, tenemos nosotros que leer bien lo que dice la palabra. Algunos dicen, ya viene el fin. No, son principios. Los terremotos son principios, las pandemias son principios. Las guerras y los rumores de guerra son principios. Gloria a Dios, hermano. No es el fin todavía. Cuando hay una guerra en el pueblo de Israel, dice, ya viene el fin. Una guerra en los países de Asia es el fin. Guerra, pandemia es el fin, es el fin. El coronavirus ya es el fin. Entonces la gente, hermano, es sensacionalista. Y hay predicadores también que son sensacionalistas y se aprovechan de esto. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive? Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo esto que Cristo está hablando es principio. ¿Correcto? Es el inicio. Los últimos tiempos ya empezaron. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos en la Biblia? Hace 2000 años. Cuando Cristo, hermano, derrama el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, en el Pentecostés, y el apóstol Pedro se para y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos tiempos, y ahí da la palabra, los últimos tiempos empezaron hace 2000 años.
Hace 2000 años empezaron los últimos tiempos. Y seguimos en los últimos tiempos. Pero es un proceso, es un proceso, es un proceso. Y los principios son guerra, rumores de guerra, peste, pandemia, terremotos. Ese es el principio, hermano. Entonces dice, esas son las señales antes de la segunda venida de Cristo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas partes, dice, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y estos falsos profetas, hermanos, son de hace 2000 años atrás. No es de ahora. Hace 2000 años atrás habían falsos profetas y lo siguen habiendo. Son principios. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando dice será predicado el evangelio, ¿quién mide eso? ¿Quién ve eso? ¿Quién mide eso? ¿Nosotros? ¿La religión tal? ¿La religión tal? No, eso lo ve Dios. Eso lo ve Dios. El evangelio llegó, hermano, a los países árabes hace 2000 años. Ya llegó ya. Los países árabes están evangelizados. Hace 2000 años llegaron la palabra de Dios. India también recibió el mensaje de Dios. O sea, ¿quién es el que mide eso? Es Dios, no somos nosotros. Y Dios sabe, hermano, cuando la palabra de Dios llega a todas las, cuando dice naciones, se refiere a etnias, no a países actuales, a etnias. Bendito sea Cristo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, acá dice, esas son las señales antes que venga Cristo. Ahora va a responder la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuándo van a destruir el templo? Esa es la primera pregunta. Acá dice, va a responder, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces acá está respondiendo, hermano, eso de la destrucción del templo. Y el Señor Jesucristo dice, no pasará esta generación hasta que esto se acontezca. Una generación es 40 años. Y el templo fue destruido en el año 70, cuando vino Tito, el general romano Tito vino y arrasó con el templo y con Jerusalén. Entonces, el Señor respondió acá que el templo va a ser destruido de acá a 40 años, en el año 70 por ahí, el templo va a ser destruido. Se los dijo aquí a los judíos. O sea, estas preguntas las hacen los judíos y Dios responde a los judíos en esa generación, no ahora, en esa generación para esa generación. Les dice, el templo será destruido así. Cuando vean que viene la abominación, cuando vean que vienen los ejércitos, tienen que huir. Dejen todo y salgan huyendo. No se queden acá. El Señor les advirtió que tienen que escaparse, tienen que huir, porque el juicio cae en Jerusalén y en el templo. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron a Cristo, mataron a Cristo. Los judíos rechazaron, mataron a Cristo. Entonces el juicio les cayó, como les cayó anteriormente y destruyeron el templo también. Gloria a Dios. Babilonia vino, aplastó, destruyó el templo. Entonces el Señor dice, el juicio cae sobre Israel, sobre Judá. Yo los voy a desechar. Y eso estaba profetizado ya. Eso estaba profetizado. En el Antiguo Testamento, el profeta decía, Dios hablaba por el profeta, decía, yo tengo una viña hermosa, preciosa, que le he podado, le he sembrado, he podado, he puesto vallado, le he cercado, le he abonado para que dé buen fruto, pero dio uvas agrias. ¿Qué voy a hacer con esta viña? La viña es Israel.
Y dice, la voy a destruir, la voy a despedazar, voy a romper la valla, voy a hacerlo, voy a aplastarlo. Ese es Israel, ya estaba profetizado. Israel, el pueblo judío, iba a ser desechado como pueblo de Dios. El pueblo judío iba a ser eliminado como pueblo de Dios. Eso estaba profetizado ya. Eso ya estaba profetizado. Y cuando matan a Cristo, traicionan a Cristo, matan a Cristo y persiguen a la iglesia de Cristo, y matan a Santiago, ¿no? y matan a Esteban, entonces eso colmó. Por eso es la abominación desoladora que habla Daniel. Entonces, el juicio le cae, como Cristo dijo, de acá a 40 años van a venir y los van a aplastar. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Escapen. Gloria a Dios, hermano. Entonces lo que Dios dice se tiene que obedecer, hermano. Lo que Dios dice se obedece. Cuando venía a Babilonia a conquistar Israel, Dios dijo, entréguense. Pero había gente que decía, no hay que entregarnos, hay que buscar ayuda de Egipto, hay que ir a Egipto a buscar refuerzos. Y Dios decía por el profeta, decía, entréguense. Es juicio de Dios, entréguense. Tienen que ir de esclavos. Y los que estaban allá, los mentirosos, decían, no hay que entregarnos, vamos a pedir ayuda a otro reino. Lo mismo acá dice Cristo. Cuando venga el ejército, cuando venga ya el juicio, no peleen, no se resistan. ¿Qué tienen que hacer? Huyan, escápense, porque lo que viene es algo que no ha pasado nunca. Gloria a Dios, ni volverá a pasar. ¿No se acuerdan cuando Cristo estaba cargando la cruz, subía crucis, cayó al piso y las mujeres lloraban? Y Cristo le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Gloria a Dios. Porque si yo soy el árbol verde, y miren lo que me están haciendo a mí, que yo soy el árbol verde, un árbol fructífero, ¿qué no harán con ustedes? Que son ramas secas, árbol seco. ¿Qué no harán? Si a mí me están tratando así, me están masacrando, ¿qué no harán con ustedes? Lloren por sus hijos, lloren por ustedes, porque lo que se le viene, y ahí Cristo también los advierte. Ahora Cristo acá está respondiendo esa pregunta. Señor, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo? Cristo dijo, esta generación, 40 años, van a venir, ustedes tienen que escaparse. El Señor les advirtió. Entonces cuando vino Tito, el general romano, hermano, antes, ya, cuando se escuchaba, se rumoreaba, y el ejército romano salió, los judíos cristianos se acordaron de la palabra de Cristo que dijo, huyan, escapen. Eso es historia. Eso está en la historia de Flavio Josefo, hermano. Eso es historia. Los judíos cristianos dijeron, Cristo dijo que nos vayamos. Y se fueron miles de judíos abandonaron Jerusalén, obedeciendo a Jesucristo, que dijo, escápense. Pero la mayoría, ¿qué decían? Los fariseos, ¿qué decían? No, este es el templo de Jehová, Jehová está con nosotros, el templo, ahí está Jehová, Dios está con nosotros, hay que pelear, hay que resistir, vamos a las armas, vamos a vencer a Roma. ¿Eso dijo Cristo? No. Y dijo, huyan. Entonces, se quedaron, la mayoría se quedaron. ¿Quiénes escaparon? La iglesia de Cristo, que estaba conformada por judíos en ese momento. Y cruzaron, salieron por el Monte de los Olivos, porque Roma ya había partido el Monte de los Olivos en dos, no con un cuchillo, no con una espátula, sino que Roma hizo un camino literal, un camino por donde pasaba su ejército, por medio del Monte de los Olivos. Por ese camino que iba en medio, por la mitad del monte, partió, o sea, por el medio del Monte de los Olivos, Roma hizo su camino, por ahí escapó la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Pues en las profecías, hermano, de Zacarías, de Ezequiel, hablan que el pueblo huyó
por el medio del monte. Entonces, estos judíos cristianos se escaparon, huyeron, se salvaron, porque obedecieron a Cristo. Pero los rebeldes que se quedaron allá, ahí diciendo, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, hay que pelear. ¿Qué pasó con ellos? Dice que fueron masacrados, los niños fueron decapitados, las embarazadas degolladas, las mujeres violadas, y Roma masacró, literalmente hizo un genocidio, destruyó el templo buscando oro, sacaron ladrillo por ladrillo buscando oro, incendiaron todo, lo aplanaron. ¿Cuándo fue? En el año 70, como dijo Cristo, después de una generación. Esa es la respuesta que Cristo da. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Eso se cumplió. Pero los cristianos judíos se salvaron. Gloria a Dios, hermano. Pues Cristo dice también, este planeta Tierra va a ser destruido. ¿Qué dice Cristo? Escapen de la destrucción. ¿Cómo? ¿Qué avión tomo? ¿Qué barco tomo? No. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiente de tu pecado. No menosprecies a Dios, aprecia a Dios. Reconoce tu pecado, tu maldad, tu indiferencia, tu orgullo, tu arrogancia. Dobla rodillas ante Dios, pídele perdón. Y Señor, Dios entrará al corazón de la persona y será librado del juicio que va a venir a esta tierra. Se repite la historia, porque va a venir un juicio sobre esta tierra. Entonces, el Señor acá está respondiendo esa pregunta, y eso le cayó literalmente al pueblo judío, que mató a Cristo y lo rechazó. Entonces, hermano, Cristo ya respondió la primera pregunta y vuelve a responder la segunda, las señales de su venida. Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está Cristo, está allá, mirad, Cristo está por acá, no le crean. Ya hubo falso Cristo y lo siguen abierto. Ahorita ahí está la mujer, Jesucristo mujer, la otra coreana que se cree Dios, madre y tantas cosas más. Y muchos hombres que se creen Cristo. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios que de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿Ya? Dice, si fuera posible, o sea, no es posible a los escogidos. O sea, a los escogidos no se les engaña, pero, hermano, dice, va a ser tan mentirosa estas acciones de estos falsos que van a hacer señales. Van a manifestar señales. ¿Ya? Y van a llegar mucha gente. Entonces, eso se ha visto y se sigue viendo. Por eso nosotros, los cristianos que respetamos la ley, la palabra de Dios, no nos dejamos llevar por señales, milagros, eventos sobrenaturales. Eso no puede mandar, dirigir nuestra vida cristiana, jamás. Lo que tiene que dirigir nuestra vida cristiana es la palabra de Dios, la escritura. Sola escritura, sola escritura, sola escritura. Respetando el contexto, texto paralelo. Respetando la hermenéutica, que es la herramienta para entender la palabra. Por eso nosotros, hermanos, no nos emocionamos, ni nos ponemos nerviosos, entusiastas. Mira, hay un predicador que está haciendo milagros. Que siga haciendo sus milagros. Acá estamos estudiando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esto es verdad. Esto va a pasar. Esto va a suceder. Pues esos cultos de experiencias sobrenaturales, hermano, no se mete esos cultos de experiencias sobrenaturales. Porque la mentira que ellos dicen es, hermano, busque experiencias. Hermano, busque experiencias. Hermano, busque experiencias. No, yo no quiero experiencias sobrenaturales. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Porque la fe está fundada no en experiencias, sino en la palabra de Dios, hermano. Tu fe tiene que fundamentarse en la escritura, no en experiencias. Eso lo dice la palabra de Dios. El mismo Cristo lo dijo. Bienaventurados
los que no tocan, no ven, no sienten, no palpan, ¿ya? Dice, bienaventurados los que creen sin ver, sin tocar, sin palpar, sin sentir. Gloria a Dios, hermano. Esa es fe. La fe verdadera es creer sin tocar, sin ver, sin palpar, sin sentir nada. Porque la fe es un regalo de Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Entonces, cuando vengan estos chamanes, entre comillas, cristianos, no hay que hacer caso. Ya os lo he dicho antes. Así que os dijere, mirad, está en el desierto, no vayan, no salgan. Está por allá, no vayan. Verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida del Hijo del Hombre será algo visible. Se va a ver, va a ser un acontecimiento, hermano, celestial. Entonces, mire, el verso 29 rápidamente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya la tribulación, está hablando ya acá de la tribulación, ya estamos ahora, hermano, ya no estamos en los principios, sino que ya estamos al final, donde Cristo se va a manifestar. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Correcto? Esto es, hermano, palabra profética que se va a cumplir. ¿Se cumplió? Todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Ya al final de los últimos tiempos, como la mujer embarazada, hermano, está ya con dolor de parto y el niño va a nacer. Ese trabajo de parto no dura 6 meses. El trabajo de parto no dura 3 meses, 5 meses, 1 mes. No dura una semana. El trabajo de parto es horas. Hay veces un día, ¿no? Bueno, pero ese trabajo de parto es ya el final. Dice, en ese tiempo final de los últimos tiempos va a haber un acontecimiento, hermano, celestial. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo, bueno, ahora sabemos que son asteroides, meteoritos. O sea, va a ser juicio. Estamos hablando acá de las 7 trompetas, que es lo mismo las 7 copas, que es lo mismo los 7 sellos. O sea, son, hermano, juicios de Dios que cae sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y la iglesia, hermano, está preparada para recibir a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Por eso dice en otro libro, hermano, que cuando vean ustedes estas cosas, cuando vean que los cataclismos del sol, la luna, las estrellas y el mar se salga, Dios dice, alégrense, levanten su rostro, porque su salvación viene. Gloria a Dios, hermano. O sea, ya van a dejar este cuerpo y van a ser transformados un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. No le dice, huyan, no, levanten su rostro. La salvación viene, gloria a Dios, hermano. Pero los pecadores, que dice, temblarán de espanto, de dolor. Los pecadores, dice, desfallecerán, se desmayarán. Dirán a los montes, cúbrannos. Señalarán, llorarán. Mirarán el que traspasaron. El pueblo de Israel, hermano, que no reconoce a Cristo, los judíos, se van a arrepentir, llorarán, mirarán al que traspasaron, pero ya no habrá oportunidad. Porque la oportunidad, hermano, es ahora. No es cuando Cristo venga en las nubes. No. Es ahora, hermano. Será demasiado tarde. Mucha gente dirá que sonso he sido, qué tonto he sido, qué idiota he sido, qué bestia, qué bruto, qué sopenco, qué necio. Eso significa, la palabra necio significa todo eso. Pero ya será demasiado tarde. ¿De qué le vale su plata? ¿De qué, en ese momento, de qué le vale su carrera? ¿De qué le vale su plata? ¿De qué le vale su casa? ¿De qué le vale su perro que tanto lo cuida? Ya no vale nada, porque Cristo viene, y ese día ya no habrá medicina que cura su mal, dice Dios. Por eso el Señor está diciendo, mire, viene el fin va a venir. Y cuando ya se cumplan y se acaben ya las 7 copas de ira y todo el Apocalipsis,
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando dice todas las tribus de la tierra, está hablando de los pecadores, no de los cristianos. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¡Gloria a Dios, hermano! Aleluya. Quisiera estar con vida, hermanos. Cristo vendrá en nuestra generación, Gloria a Dios. o vendrá, hermano, después. No lo sabemos. Así es, gloria a Cristo. Cristo venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y vendrá con vara de hierro. Ya no va a venir, hermano, para que lo crucifiquen de nuevo. Ya no va a venir para que lo ocupen. Viene con vara de hierro, dice Apocalipsis, para ajusticiar a todos los que lo menospreciaron, todos los que no lo apreciaron, todos los enemigos de Dios, vendrá a castigar. Aleluya. Y el castigo es, hermano, la ira de Dios, eternamente y para siempre. En ese momento, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, de la trompeta que habla de Tesalonicenses también, y juntarán a sus escogidos, la iglesia, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el arrebatamiento. El Señor viene y va a reunir de todos los extremos de la tierra, del planeta Tierra, a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? La iglesia. La iglesia. Y la iglesia está conformada de judíos y de gentiles. Entonces Cristo viene por su iglesia, porque Cristo pagó sangre por esa iglesia. Cristo no derramó su sangre por todo, Cristo derramó su sangre por un pueblo que se llama su iglesia, donde están judíos y gentiles. Así es, Porque ese es, hermano, la ofrenda, el sacrificio que Dios dio con propósito. Dios sabía que fulano de tal nunca lo iba a recibir y aceptar. Él lo sabía porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Así es, aleluya. Y Dios dice que el nombre de los salvos están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios nos está enterando quién se salvará mañana, quién se salvará pasado. Dios Él ya sabe, y el nombre está escrito. Y por ese libro de nombres Cristo murió. Gloria a Dios, hermano. ¿Para qué va a morir por un pecador que nunca se va a arrepentir? Si Cristo sabía que nunca se iba a arrepentir, ¿para qué va a morir por él? No tiene sentido. Y si Cristo muere por alguien, ese alguien ya, hermano, pagó. Porque Cristo, la muerte de Cristo paga. Así es, aleluya. Cristo murió por su iglesia. Y la iglesia está conformada por medio de judíos que se arrepintieron, recibieron a Cristo, y gentiles también. Algunos pastores enseñan que esta parte de acá, que dice juntará a sus escogidos, enseñan que esos son los judíos nada más, que esos solamente son judíos. Está hablando del pueblo judío. No, la misma Biblia dice, el apóstol Pablo dice por inspiración divina, ya no hay judío, ni griego, ni romano. Ahora dice el apóstol Pablo por inspiración divina, ahora hay un solo pueblo que se llama la iglesia. Y Dios ha derribado la pared de amistad entre judíos y gentiles. Dios lo ha derribado y ha hecho un solo pueblo que se llama la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Está claro, Israel ya no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia que está conformada por judíos que se han arrepentido y han aceptado a Cristo. Y gentiles también. Dice la palabra también que no es judío verdadero el que desciende genéticamente de Abraham. La descendencia genética de Abraham, dice Dios, no es el pueblo judío verdadero. No es. Sino el de la fe. Si un africano tiene la misma fe de Abraham y es salvo por la fe, dice Dios, ese es el pueblo judío, ese es el Israel verdadero. El Israel verdadero
no es el Israel que está allá en el Oriente Medio que está en guerra. No, no, no. El Israel verdadero es el Israel que Cristo ha formado de judíos y de gentiles y ha hecho un solo pueblo. Ese es el Israel verdadero, el Israel espiritual verdadero. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Cuando habla acá, juntará a sus escogidos, está hablando de ese Israel espiritual o ese Israel verdadero que no es por genética, no es por ADN de Abraham, por genética, no, es por la fe. Gloria a Dios, hermano. Así es, aleluya. Eso nos revela la palabra de Dios. Entonces, cuando está diciendo esto, está diciendo que Cristo viene por judíos cristianos y por gentiles cristianos. Y ahí estamos nosotros. ¿Cuántos somos, hermanos? Ahí estaré yo. ¿Lo crees o no lo crees? Amén, aleluya. Estoy seguro que voy a estar. Quizás seré transformado. Vendrá Cristo acá 10, 20 años, yo no sé. Quizás seré transformado en un cerrar de ojos. O resucitaré del polvo de la tierra. Resucitaré con un cuerpo glorificado. Eso lo sé, lo creo. Y tengo la plena convicción, porque la palabra lo dice, y Dios no miente. Entonces, Cristo acá está ya respondiendo la segunda pregunta. ¿Cuál era? ¿Qué señales habrán de tu venida? Ya respondió ya. Ahora vayamos a la tercera pregunta, que es el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de todo? O sea, ¿cuándo se acabará esto? Si vayamos al capítulo 25, verso 31. Este es el fin. La gente dice, pastor, ¿y cuándo es el fin? El fin no viene el fin. Bueno, Cristo dice que tiene un número de salvos que tienen que completarse. Cuando se complete el número de los salvos, vendrá el fin. Quizás eres tú incrédulo, que Dios está esperando, por así decirlo, que te conviertas. O sea, por tu culpa no viene todavía. ¿Quién sabe? Tiene que cumplirse el número. Y Dios es paciente. Ya, Dios no pierde la paciencia. Dios me esperó a mí ¿cuántos años? Muchos años. ¿Cuántos años te esperó a ti? Mano Carlos, mano Marcos, mano Ángel, mano John, mano Manuel. ¿Cuánto tiempo esperó Dios que ustedes se arrepientan? ¿Años quizás? Esperó. Dios no perdió la paciencia y te mandó al infierno. A mí tampoco. Entonces, Dios, dice el apóstol Pedro, no es que Dios sea mentiroso o se ha olvidado o es tardón, no, sino que Dios espera, dice el apóstol Pedro, que se salven. ¿Quiénes? Los que van a ser salvos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando ya todos ya Cristo vino, entonces ya vamos al fin, este es el fin. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya está recapitulando, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesucristo se va a sentar, hermano, y dice que el Padre le dio al Hijo todo el juicio. ¿Quién va a estar ahí de juez? Cristo. Y Cristo va a juzgar. Ahí estará Pilato, el que se lavó la mano. Estará ya en el primer asiento tal vez. Estará Caifás, ese que dijo digno de muerte. Estará Judas ahí también en la primera banca tal vez, el que lo vendió, lo traicionó. Y estarán todos los hermanos que menospreciaron a Cristo y pelearon contra esos ateos que odian a Dios, esos ateos que odian la Biblia y hablan peste de Dios y peste de la Biblia. Allí estarán sentados delante de Cristo. Y dice acá la palabra: entonces serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este juicio no es para ver quién es salvo. Ya se sabe quiénes son salvos. El que es salvo sabe que es salvo. Este juicio no es para ver quién es salvo. No. Este juicio es para que los condenados sepan por qué son condenados.
Ese es el juicio. Un ladrón dice, pero ¿por qué me están metiendo preso 10 años? Ya, vamos a juicio. El fiscal dice, tú estás yendo preso por esto. ¿Correcto? Ya, a la cárcel. O sea, un justo juicio. Un justo juicio. Entonces, el condenado sabe que es condenado y el salvo sabe que es salvo. Entonces dice acá, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas son los hijos de Dios y los cabritos son los hijos del diablo. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ya ven? Hermano, venid benditos a las ovejas, a los cristianos. Y ahí estaremos nosotros. Como tú bien lo sabes, ¿o no? Estaremos ahí. Entonces, el Señor nos dice que nosotros, hermanos, estamos con Él. ¿Por qué? Porque las obras son un fruto, son una muestra, son una consecuencia de que uno es salvo. Las obras no salvan, ¿correcto? Como dicen otras convicciones religiosas, que hay que hacer obras para ser salvo. Eso es falso. Las obras no salvan, pero las obras son lo que demuestran que eres salvo. Gloria a Dios, hermano. Luego Santiago dice, muéstrame tu fe, dice, muéstrame tus obras para ver si tu fe es verdadera. Porque decían, yo soy cristiano, y hermano, y daban frutos podridos, eran mentirosos, corruptos, pecadores, desgraciados, mentirosos, fornicarios. O sea, dice, yo soy salvo, yo tengo fe. Como dicen ahora, ¿no? Hay que creer en Dios, no, hay que creer en Dios, punto, se acabó la historia. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y vives como Dios? ¿Vives como la Biblia dice? No, yo no soy fanático, no me hables de la Biblia, yo creo en Dios y punto. Ya. Esa fe es falsa, esa fe es mentirosa. Entonces, por eso, Santiago dice, ¿eres salvo? ¿Tienes fe? Tus obras. Las obras son las pruebas, son los frutos. Por eso dice acá, ustedes las ovejas en la tierra hicieron obras que demuestran que son salvos. La salvación es por gracia. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Y el Señor le responde, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sabes? Estas ovejas, los salvos en la tierra, demostraron que eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dieron frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, hicieron obras, hermano, que demuestran que son hijos de Dios. Ahora, las obras no solamente son, hermano, obras de filantropía, ¿ya? No es ser buena gente nomás. Las obras que Dios ha preparado es ayudar al prójimo, servir al prójimo, pero también ocuparse de la salvación. ¿Correcto? Es decir, Señor, yo hacía buenas obras, ¿no? Yo ayudaba a los pobres, a los perros y a los gatos. Ya, pero ¿congregabas? No. ¿Me adorabas, me alababas? Tampoco. ¿Conversabas conmigo en oración? Tampoco. ¿Me servías en la obra? Tampoco. ¿Te bautizaste en agua? Tampoco. Entonces, las obras tienen que ser completas. Por eso, santo quiere decir apartado del pecado y consagrado para Dios. Gloria a Dios, hermano. A Dios nadie le engaña, hermano. Los moralistas que no reciban a Cristo y se sometan a la palabra están perdidos, están engañados por su orgullo y su soberbia. Entonces, ustedes demostraron en la tierra que tenían la fe verdadera, dando frutos, dando obras. Entonces, dirá también a las cabras, a los cabritos de la izquierda, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miren, malditos al fuego eterno. Porque tuvo hambre, no viste de beber, tuve sed, no viste
tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, o sea, lo mismo. Entonces, verso 46, le responderá a Dios diciendo, de cierto, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos, los cabritos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Palma para Cristo, bendito sea. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Entonces, ya Cristo está respondiendo la tercera pregunta. ¿Cuál era la tercera pregunta? ¿Cuándo será el fin? ¿Qué señal habrá del fin? ¿Cómo será el fin? Ya, este es el fin. Y se acaba todo. Se acaba todo. Los que menospreciaron a Cristo al tormento eterno, y los que apreciaron a Cristo y se arrepintieron a la gloria de Dios. Y acá, en Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esa santa ciudad no es la de acá, la terrenal, esta es la espiritual. Cuando dice la santa ciudad, está hablando de la iglesia de Cristo, que está conformada por judíos y gentiles, dispuesta como una esposa tebia para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, Dios, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá enfermedad, vejez, ni habrá más llanto, ni más tristeza, ni más estrés, ansiedad, depresión, nada, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios, hermano. El que está sentado en el trono dice, he aquí yo vengo, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esta palabra es verdadera, es fiel, no hay trampa, no hay engaño, esta palabra es verdad. Gloria a Dios, hermano. Eso se va a cumplir. Aunque el diablo haga lo que haga, el mundo diga lo que diga, esto se va a cumplir. Hay personas que dicen, yo no quiero, cuando yo muera, yo no quiero que Dios me lleve ni al cielo ni al infierno, quiero que Dios me deje ahí en mi tumba, que no me toque. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú para decir eso? El hombre, hermano, y la mujer son creación de Dios. Y Dios tiene autoridad sobre ellos. Y Dios mismo ha venido por ellos. O sea, Dios no es de pura palabrería. Dios no es de pura palabra, no. Dios hace. Dios mismo vino por el pecador y Él mismo sufrió, demostrando que Él ama y dio su vida. O sea que a Dios nadie le puede acusar de autoritario, abuso de autoridad, no. Aunque el ateo diga, yo no quiero ir a ninguna parte, ¿quién eres tú, oh hombre? Dice Dios. Si tu vida me pertenece, yo te he creado, ese espíritu de vida yo lo he puesto. ¿Quién eres tú? Dice Dios. Lo que tenemos nosotros, hermanos, es un tesoro maravilloso. La palabra se cumplió y se va a terminar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar, hermano, el tiempo que nos queda. No para dejar de estudiar, dejar de trabajar y meternos acá todos. No. Sigue estudiando, sigue trabajando, sigue tu negocio, pero respeta y valora a Dios, que es lo más importante. Bendito sea Cristo. Entonces, esa es la palabra que Cristo dijo antes que Él se vaya. Y Cristo dijo, me voy y volveré. Y la Santa Cena es para recordar la venida de Cristo también. Para recordar el sacrificio, pero recordar que dijo, regreso. Vengo. Gloria a Dios, hermano. Póngase bien, amado hermano. Bendito sea Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar primero. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias, Cristo, Señor. Porque tú no eres un Dios que habla, sino que también lo has demostrado. Demostraste, Señor,
tanto amor y moriste por nosotros. Fuiste crucificado, torturado. Te trataron, Señor, como el pecador más grande del mundo, y la ira del Padre cayó sobre ti. Y tú dijiste, Señor, consumado es, la deuda ha sido pagada. Gracias por pagar mi deuda. Dile, Señor, Señor, gracias Cristo, en la cruz del Calvario pagaste mi deuda del infierno, el lago de fuego. Gracias. Gracias, Señor. Por eso te sirvo, te adoro y te soy fiel. Sí, Señor, aleluya. Señor, dile, fortaléceme. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, mis errores, Señor. Estoy en camino a la perfección. Estoy peleando mi batalla, Señor. Estoy avanzando, peleando mi batalla. Bendito Pero lejos de ti no voy a poder. Necesito acercarme más a ti en oración, acercarme más a ti en adoración, acercarme más a ti en meditación de tu palabra, acercarme más a ti sirviéndote, congregando, Dios mío. Gracias, Señor, por la salvación, el perdón de mi pecado. Ayúdame, Señor, a ser un canal de bendición para que otros se arrepientan también y puedan entrar a este pueblo grandioso que se llama la iglesia. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida material, secular, sentimental, nuestra salud física también. Ayúdanos, Padre, por tu misericordia. Bendice a tu pueblo, salva las almas, perdona los pecados, haz la obra por medio de estas redes sociales también, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios.